Buenos días, mi nombre es Sebastián Daloia, soy estudiante de Ingeniería en Computación de Facultad de Ingeniería UDELAR. Vengo a presentarles el proyecto de grado bajo el título Predicciones usando mediciones correlacionadas y posiblemente incompletas. El tutor es Pablo Rodríguez Boca, el usuario responsable Diego Kiedansky. Comencemos esta historia con un ejemplo motivador. Se tiene un conjunto de casas en un barrio para las cuales se lleva el registro de consumo de energía. Un problema clásico de predicción es determinar para cada casa en particular cuál será su consumo el siguiente día en base a su información histórica de consumo. Podemos asumir de que existe cierta correlación en el consumo de las casas. Por ejemplo, las casas de color rojo tienen un perfil de consumo similar entre ellas, las casas de color verde tienen un perfil de consumo parecido entre sí. Una pregunta que surge a esta altura de la descripción es: si en lugar de tener un modelo que ajuste para cada casa en particular para su predicción, si es posible generar modelos solamente para los perfiles de consumo. Y en caso de poderse hacer esto, ¿cómo identificar estos perfiles en base a la información histórica de consumo de los hogares? A su vez, se puede asumir de que los perfiles varían su comportamiento interno de consumo dependiendo de factores externos como por ejemplo la temperatura. Se quiere también incorporar esta información de los factores externos a los modelos con el objetivo de mejorar las predicciones. Por otra parte, se tienen casas para las cuales hay gran volumen de información, por ejemplo, observaciones en los últimos 2 años sobre el último año, para las cuales se puede caracterizar bien el consumo de energía en ese hogar. Sin embargo, puede haber otras casas con observaciones incompletas o con observaciones de solamente los últimos días, para las cuales esta caracterización es más difícil y por lo tanto se hace más difícil asignarles un perfil y realizar con estos datos predicciones sobre las casas. Se quiere saber en este punto cómo extrapolar la información de las casas con registros de consumo más antiguos para mejorar las predicciones sobre estas. Y en caso de poderse, se quiere saber qué tanto mejoraría la predicción. Es por esto que los objetivos de este proyecto son los siguientes. Primero, predecir el consumo de energía para las familias, empleando el agrupamiento de estas en clústeres o perfiles, e incorporando información a los modelos de factores externos o eventos externos que afecten el consumo de energía. Por otra parte, se quiere mejorar la predicción del consumo de energía en los hogares con observaciones incompletas. Para introducirnos en el problema de predicción, observemos el consumo de energía durante 4 días para un cliente del dataset, serie o curva azul. Se tienen 3 técnicas de predicción, las cuales en base a los últimos 3 días de información predicen el siguiente. En la gráfica se observa la diferencia entre los valores predichos por estas técnicas y los valores reales consumidos por el cliente en el 4.º día. La técnica Seasonal Naive, curva roja de predicción, es uno de los modelos más sencillos para realizar predicciones. En este caso, Seasonal Naive determina que lo que el usuario consumirá el siguiente día es igual a lo que consumió el día anterior. Seasonal Naive es un modelo que será empleado más adelante como benchmark de comparación para los modelos de predicción propuestos en este trabajo. Vemos aquí el consumo de energía durante una semana elegida al azar de un cliente del dataset. A primera vista, el análisis del consumo no es tan intuitivo, sin embargo se puede observar que hay una tendencia a la disminución en el consumo a medida que transcurre la semana, con 2 picos de consumo, uno el martes al mediodía y otro el jueves a la medianoche. Si empleamos, por ejemplo, alguna técnica de descomposición estacional, podremos recuperar del consumo información como la tendencia, el aumento o la disminución en el consumo, la estacionalidad o patrones de comportamiento que el usuario repite a lo largo del tiempo de forma regular, y lo que es ruido, que vendría a ser aquella información que no puede ser capturada ni por la tendencia ni por la estacionalidad. En el problema de predicción se tiene que todos los clientes tendrán patrones de comportamiento diferentes y además se puede dar que un cliente varíe su comportamiento a lo largo del tiempo.
La idea principal detrás de las técnicas de predicción que serán propuestas es la siguiente. Se asume que los perfiles son de algún tipo. Se emplea una técnica de clustering para aprender estos tipos. Para cada clúster identificado se obtiene un representante y se predice usando el representante. Vamos a demostrar cómo aplicar esto primero al experimento teórico de las monedas y luego al problema real de consumo de energía. El experimento teórico sencillo de las monedas, denominado el modelo de las monedas, consiste de un conjunto de monedas que son arrojadas durante cierta cantidad de días y se lleva el registro del resultado de sus tiradas, si fue cara o cruz. Se quiere con esta información predecir el resultado de las monedas para el siguiente día del experimento. La motivación de este experimento es la siguiente. Se busca, en primer parte, analizar cuáles son los escenarios o las condiciones más favorables para las técnicas de predicción que emplean clustering en comparación a aquellas que no hacen uso de esta información. Y se busca analizar cómo afectan los factores externos a los resultados de la predicción de las diferentes técnicas propuestas. La formalización del experimento es la siguiente. Se tienen n monedas para las cuales se lleva el registro de tiradas durante d días. En el experimento el factor externo es la temperatura, en este caso habrá dos temperaturas, las temperaturas altas representadas en el esquema por el color magenta y las temperaturas bajas representadas en el esquema por el color cian. Habrá a su vez dos perfiles de monedas, el perfil verde y el perfil rojo, cada moneda pertenecerá a uno de ellos. Y los perfiles tendrán dos probabilidades asociadas. Una probabilidad de salir cara para los días de temperatura alta del experimento y otra probabilidad de salir cara para los días con temperaturas bajas en el experimento. Otros parámetros que conforman el experimento son la fracción de monedas con observaciones incompletas, la fracción de temperaturas altas que habrá sobre el total de días del experimento, la fracción de monedas pertenecientes al perfil verde sobre el total, y además se pueden configurar los días de entrenamiento, la cantidad de días de predicción y la cantidad de días observados para los clientes, para las monedas con histórico incompleto. Bien, un problema que hay que resolver en el modelo de las monedas es el de asignar un perfil a las monedas con observaciones incompletas. La solución propuesta en este trabajo es la siguiente. Una vez predicha la temperatura para el siguiente día del experimento, se calculan las siguientes fracciones para cada perfil. Por ejemplo, para el perfil rojo, ¿sí?, la temperatura predicha fue alta, se calcula la cantidad de resultados cara sobre el total de tiradas para los días con temperatura alta para las monedas del perfil rojo. Análogamente se realiza el mismo cálculo para las monedas de perfil verde. Luego se elige una de las monedas con observaciones incompletas, por ejemplo puede ser la última, la séptima, y se realiza el mismo cálculo. La cantidad de resultados cara sobre el total de tiradas en los días con temperaturas altas, en el caso de la última moneda es 2 sobre 2. El perfil asignado para esta moneda con observaciones incompletas se calcula como aquel perfil cuya fracción de moneda aprendida sea la más cercana a la fracción de la moneda, a la fracción calculada para la moneda. En este caso, el perfil asignado es el verde. Las técnicas de predicción son las siguientes. Tenemos a TDP, es una técnica que desconoce por completo la existencia de perfiles, asume un comportamiento similar de todas las monedas del conjunto y aprende para el conjunto de monedas dos valores. PRVF, que es la probabilidad aprendida de salir cara para los días con temperaturas bajas o días fríos, y PRVC, que es la probabilidad aprendida de salir cara para los días con temperaturas altas en el experimento. PRVF se calcula como
la cantidad de caras sobre el total de tiradas en los días con temperaturas frías del histórico, y PRVC también se calcula como la cantidad de caras salidas sobre el total de tiradas para los días con temperaturas altas en el experimento. TCP, por otra parte, es una técnica que conoce exactamente a qué perfil pertenece cada moneda y aprende para cada uno de los dos perfiles las dos probabilidades. La forma de aprender estas dos probabilidades es igual que para el caso de TDP, con la excepción de que ahora se restringe el cálculo solamente a las monedas de cada perfil. TKM, por otra parte, es una técnica que en principio desconoce a qué perfil pertenece en cada moneda y debe aprender o identificar estos perfiles. Para esto se emplea la técnica de aprendizaje no supervisado K-means, técnica que en su algoritmo requiere dos argumentos. Primero, la cantidad K de clusters que se quiere identificar y luego las features de los objetos de selección. En este caso, la cantidad K de clusters que se quieren identificar son 2 y las features de los objetos de selección, que en este caso son las monedas, son el histórico de tiradas de cada una de ellas. Aplicado la técnica K-means con estos parámetros e identificados los perfiles de las monedas, se procede a calcular el par de probabilidades para cada perfil, de igual manera que se hace en TCP. TIP es una técnica que asume que no hay correlación entre las monedas con observaciones completas y por lo tanto aprende este par de probabilidades para cada una de ellas. INC es una técnica que, además de asumir que no existe correlación entre las monedas con observaciones completas, tampoco realiza una extrapolación para predecir los resultados de las monedas con observaciones incompletas. Por lo tanto, también aprende un par de probabilidades para cada moneda con observaciones incompletas. TCM, al igual que la técnica que emplea K-means, no conoce en principio a qué perfil pertenece cada moneda. Aplica K-means de la misma manera que TKM. Una vez identificados los perfiles, predicha la temperatura para el siguiente tiempo y asignado los perfiles para las monedas con observaciones incompletas, se extraen dos submatrices, una para cada perfil. La submatriz extraída captura la información de las monedas solamente para las columnas que coincidan en temperatura con la temperatura predicha. En este caso, para cada submatriz nos quedamos con las columnas del histórico que tengan temperatura alta. Como podemos observar, las matrices son matrices incompletas, es decir, hay valores no observados que pueden corresponder a las series de las monedas con observaciones incompletas o pueden corresponder a las columnas que representan los tiempos futuros que se quieren predecir. TCM aplica una técnica de completado de matrices para rango bajos, denominado Information Cascading Matrix Completion, para descubrir estos valores. Matrix Completion y su algoritmo ICMC requieren dos parámetros de entrada. El primero es la matriz incompleta, el segundo es el rango bajo asumido para esa matriz. Como resultado se tiene una matriz completa que coincide en los valores observados con la matriz incompleta y además descubre aquellos valores no observados en la primera. En las simulaciones realizadas en el experimento de las monedas se busca lo siguiente. Primero, predecir con las diferentes técnicas para diferentes escenarios, generar una tabla de resultados, identificar cuáles son los mejores escenarios para las técnicas de predicción que emplean clustering. Para esto nos servimos de Explanation Table, que es una herramienta de resumen automático, la cual, dada una tabla de datos con entradas y una columna con resultados binarios, hace un resumen del comportamiento de los resultados binarios en base a la información de la entrada de datos. En el ejemplo se tiene que la entrada de datos es la del log de un deportista, en donde los campos son el día en que se realizó la actividad deportiva, el tiempo del día en que se realizó la actividad y la comida previa que fue ingerida antes de hacer el ejercicio.
En este caso la columna binaria es la de meta alcanzada, que vale 1 si se consiguió el logro deportivo y vale 0 en caso de no haberse conseguido la meta deportiva. A la derecha se observa una explanation table que explica la actividad de este deportista en cuanto a meta alcanzada o meta no alcanzada. Hay 4 patrones en donde el símbolo asterisco representa todos los valores posibles para el campo dado. El primer patrón, por ejemplo, nos indica que del total de 14 actividades, solamente en un 50% se alcanzó la meta. El segundo patrón nos dice que el día sábado no es de los mejores días para realizar la actividad deportiva, ya que de los 5 intentos, en ninguno se alcanzó la meta. Y el patrón 3 y 4 nos dicen que la banana y la avena son buenas comidas para ingerir previo a la actividad deportiva. Pasemos ahora a los experimentos. En primera instancia, se realiza un experimento en donde la temperatura no es un factor externo influyente, es decir, no hay factores externos que afecten el experimento. Esto se puede lograr pidiendo que todas las temperaturas en el experimento sean las mismas, es decir, que todas sean temperaturas altas o sean temperaturas bajas. En este experimento se aplicaron las técnicas para diferentes escenarios o configuraciones de parámetros, se generó una tabla y lo que se quiere es pedir un resumen de aquellos casos en donde las técnicas que emplean clustering predicen mejor que las técnicas que no hacen uso de esta información. Esto se logra pidiendo a la explanation table un resumen del siguiente objetivo. El objetivo es resumir aquellos casos en donde la métrica F1 score de la técnica TCP, que conoce exactamente a qué perfil pertenece cada moneda, sea mayor en 0.25 unidades a la métrica F1 score de la técnica TDP, que es la técnica que ignora por completo la existencia de perfiles, es decir, son los dos extremos. La explanation table que resume el comportamiento en cuanto a esta meta es la siguiente. Los primeros 2 patrones son los más importantes. El primero nos dice que del total de 162 casos, en un 25% se consiguió la meta. Y el segundo patrón nos dice que las condiciones más favorables para las técnicas que emplean clustering se dan cuando la fracción de monedas del perfil verde o K1 es 0.5, es decir, cuando hay igual cantidad de monedas en ambos perfiles, y cuando la probabilidad del perfil rojo o K2 es igual a 0.9. Dada la naturaleza de los escenarios testeados, se tiene que estos dos valores también determinan la probabilidad del perfil verde o perfil K1, que en este caso es 0.1 para este caso. Por lo tanto, las mejores condiciones para las técnicas empleadas en clustering, de acuerdo a la lectura de la explanation table, es la siguiente. Es cuando las probabilidades entre los perfiles son muy distintas y hay igual cantidad de monedas en ambos perfiles. El boxplot que se ve a continuación muestra la comparación entre el resto de las técnicas. Tenemos que el eje Y representa la métrica de F1 score, el eje X representa diferentes dimensiones de la matriz del histórico de tiradas, en donde la primera dimensión es para la cantidad de monedas y la segunda dimensión tiene la significancia de la cantidad de días que duró el experimento. Se puede observar que la técnica KM, técnica representada por el boxplot naranja, que debe identificar los perfiles antes de realizar el aprendizaje y la predicción, tiene una performance similar a TCP, la técnica de clustering que conoce exactamente los perfiles, boxplot azul. También las técnicas TIP e ING, boxplot de color rojo y lila, tienen una buena performance con la restricción de que deben de aprender más pares de probabilidades en comparación a las técnicas que emplean clustering, que deben de aprender solamente 2 pares de probabilidades, uno para cada perfil. El siguiente experimento sí considera la temperatura como factor externo influyente. Nuevamente se aplican las técnicas a diferentes escenarios, se genera una tabla de resultados y se pide un resumen de las mejores condiciones para las técnicas de emplean clustering a partir de una explanation table. El objetivo de la explanation table en este caso es el siguiente. Se pide resumir aquellos casos en que la métrica F1 score de la técnica TCP, considerando la temperatura, sea mayor en 0.15 unidades a la métrica F1 score de TDP, considerando temperatura.
La Explanation Table se ve a continuación. Nuevamente los primeros dos patrones resumen los resultados más importantes. El primer patrón nos dice que del total de 243 resultados, solamente el 9% se alcanzó la meta pedida. Y el segundo patrón nos indica que las mejores condiciones se dan en su mayoría cuando la fracción de temperaturas altas es igual a 0.8 y la probabilidad de salir cara para las monedas del perfil rojo o K2 en los días con temperaturas bajas es 0.1. Nuevamente, dada la configuración de los escenarios, estos dos valores determinan las otras tres probabilidades y también determinan la fracción de monedas del perfil verde. Considerando esto, se tiene que las mejores condiciones se dan cuando las probabilidades son muy distintas para ambos perfiles, para ambos tipos de temperaturas, y hay igual cantidad de monedas en ambos perfiles y la fracción de temperaturas altas es igual a 0.8. Cabe acotar aquí que la predicción de el siguiente día tiene temperatura alta se realiza utilizando la probabilidad aproximada de salir temperatura alta, que se calcula como la cantidad de días del histórico con temperaturas altas sobre la cantidad de días. Por lo tanto, la probabilidad será muy parecida a la fracción de temperaturas altas. En este caso, será muy parecida a 0.8. Es de esperar que si bajamos la fracción de temperaturas altas de 0.8 a 0.5, aumente el error en la predicción de la temperatura para el siguiente día y por lo tanto aumente el error de las técnicas de predicción para las monedas en el siguiente día, debido a que estarán utilizando información de la temperatura equivocada. Lo que se muestra a continuación es resultados para las mejores condiciones experimentales, comparándolas con las mismas condiciones experimentales, las mejores condiciones experimentales para las técnicas de Plan Clustering, pero bajando la fracción de temperaturas de 0.8 a 0.5. El primer boxplot muestra los resultados de las técnicas para las mejores condiciones experimentales para las técnicas de Plan Clustering. Se puede observar que las técnicas que emplean clustering, boxplot azul, técnica TCP, boxplot naranja, técnica TKM, performan mucho mejor que la técnica TDP, boxplot verde, que no hace uso de la información de clustering. Sin embargo, si observamos las mismas condiciones pero con la fracción de temperaturas valiendo 0.5, se puede observar que los valores de la métrica F1 score tienden a equipararse entre las técnicas. Incluso se puede dar la situación en algunas dimensiones de las matrices en donde la técnica TDP performa mejor que las técnicas que emplean clustering. Las conclusiones son las siguientes. Las mejores condiciones para predecir usando clustering se dan cuando las probabilidades en ambos perfiles son muy distintas y hay igual cantidad de monedas. Considerando al factor externo temperatura, se tiene que este influye en los resultados, sobre todo cuando la cantidad de temperaturas altas y bajas son iguales, equipara los resultados de las técnicas, y si hay una diferencia entre estas cantidades, las técnicas que emplean clustering en algunas condiciones pueden sacar mayor ventaja que el resto de las técnicas. Pasemos ahora al modelo real de consumo de energía. La formalización se realiza de la siguiente manera. Se tienen n clientes para los cuales se lleva el registro de consumo de energía durante h tiempos. El registro de consumo de energía para cada cliente se realiza a intervalos regulares con una frecuencia f de observaciones por día. En el ejemplo, la frecuencia de observaciones es 2, es decir, una cada 12 horas. También se lleva el registro del histórico de temperaturas para los tiempos observados de consumo y se clasifican a las temperaturas en dos clases: las temperaturas altas, representadas por el color magenta en el esquema, y las temperaturas bajas, representadas por el color cian en el esquema. Cada cliente pertenece a un perfil. Si dos clientes pertenecen al mismo perfil, entonces sus series de consumo serán parecidas. Y si dos clientes pertenecen a perfiles de consumo distintos, entonces se pueden observar diferencias en su serie de consumo, por ejemplo, diferencias en la tendencia, en la estacionalidad, o incluso
en los rangos de valores consumidos. Cada perfil será caracterizado en el modelo según el comportamiento de sus clientes para los tiempos con temperaturas altas y según el comportamiento de sus clientes para los tiempos con temperaturas bajas. En el modelo también habrá clientes con observaciones incompletas. Se quiere con esta información predecir para cada cliente en particular los siguientes días de predicción. La técnica de clustering propuesta para identificar los perfiles en este trabajo es la siguiente. Se tiene que todos los clusters al principio, todos los clientes al principio pertenecen a un único clúster inicial u sub 1. El algoritmo en su primer bloque primero se encarga de identificar la cantidad K de clusters y las features óptimas para aplicar el algoritmo K-means. La cantidad K de clusters a identificar se elige del rango de valores enteros entre 2 y 6, mientras que las features pueden ser una de las siguientes. Tenemos C diario, el cual toma como features para cada cliente el consumo diario promedio de ese cliente en base al histórico de consumo del cliente. D diaria, que obtiene como features, además del consumo promedio diario del cliente, la tendencia y la estacionalidad diaria promedio y la correlación que hay entre el consumo del cliente y las temperaturas registradas para esos tiempos de consumo. D semanal, por otra parte, se define igual que D diaria, con la salvedad de que el consumo promedio, la estacionalidad y la tendencia, en lugar de ser diarias, son semanales. El criterio para elegir el mejor par, cantidad de clusters y features, es la métrica Davis-Boulding, la cual penaliza la dispersión interna de los clusters y el parecido entre ellos. El segundo bloque del algoritmo se encarga de clasificar al conjunto con la técnica K-means, generándose K nuevos clusters. En el último bloque, lo que se hace es identificar aquellos clusters que tengan más de CL-TAN-MAX clientes. Aquellos clusters que cumplan esta condición vuelven al inicio del bloque para ser nuevamente reclasificados cada uno de forma independiente. Este proceso se repite km veces. Las técnicas de predicción propuestas son dos. Tenemos primero la técnica de la media, la cual en primera instancia se encarga de asignar un perfil a los clientes con observaciones incompletas. Esto lo hace de la siguiente manera. Una vez identificados los perfiles, se calculan los centroides de los perfiles, es decir, aquellas series con el consumo promedio de cada perfil. El perfil asignado para un cliente con observación incompleta es aquel cuyo centroide sea el más cercano al consumo del cliente en distancia euclidia para los tiempos observados del cliente. Una vez identificados los perfiles de los clientes con observaciones incompletas y predicha la temperatura para el siguiente tiempo de predicción, se pasa a extraer para cada perfil la siguiente información del histórico de consumo. Nos quedamos solamente con aquellas columnas que coincidan con el tiempo del día que se está queriendo predecir y con la temperatura predicha. En este caso, el tiempo del día que se está queriendo predecir es el primero y la temperatura predicha es alta. Por lo tanto, nos quedaremos solamente con aquellas columnas que sean las primeras observaciones de consumo del día, de cada día, y que en su temperatura se hayan registrado una temperatura alta. Obtenidas las submatrices, TM procede a calcular dos valores para cada perfil. CHC, que es el consumo medio para los clientes con observaciones completas del perfil. TM predice que este será el valor consumido para estos tipos de clientes para el siguiente tiempo. Y se calcula también CHI, que es el consumo medio de los clientes con observaciones incompletas en la submatriz. TM predice que este será el valor consumido para este tipo de clientes para el siguiente tiempo de predicción. Por otra parte, se tiene ATC, técnica que emplea el algoritmo de completado de matrices para realizar las predicciones. Se tiene que el paso de predicción de la temperatura, de asignación de los perfiles en los clientes con observaciones incompletas y de extracción de las submatrices para cada perfil es igual que en TM, con la salvedad de que ahora cada submatriz es
un argumento de entrada para el algoritmo de completado de matrices para descubrir los valores de la columna de tiempos futuros que se quiere predecir. Cabe acotar aquí de que antes de que la submatriz ingrese al algoritmo debe ser predicho por lo menos el valor de el consumo de uno de los clientes. Esto se debe ya que es condición necesaria para el algoritmo de SMC que todas las columnas y todas las filas tengan al menos una observación. Como antecedente más cercano a los objetivos del proyecto se encuentra la técnica de predicción basada en clustering denominada método de Laurinek, la cual parte de n clientes para los cuales se tiene en su serie de tiempo para los tiempos de consumo del 1 al n. El primer paso de este algoritmo lo que hace es normalizar estas series aplicando la función z-score. Los valores z de t se obtienen a partir de los valores x de t, restándole a estos la media muestral de su serie, dividiéndolo luego por la desviación estándar muestral de la serie. El segundo paso del método de Laurinek es clasificar a los clientes aplicando la técnica K-means. Cabe acotar que esta clasificación se realiza sobre los valores normalizados, ya que lo que se busca es clasificar por patrones similares y no solamente por la cantidad de consumo de los clientes. El número de clústeres a identificar en el método de Laurinek se elige del rango de valores enteros entre 3 y 30. Se tiene como criterio para elegir el número de clúster óptimo la métrica Davis-Boulding, mientras que las features de los clientes se calculan como los coeficientes de un problema de regresión lineal. El problema de regresión lineal es el siguiente. Se tiene la ecuación en donde z de t es el valor normalizado de la serie para un tiempo t dado. Los beta son los coeficientes que se quieren obtener y las variables independientes son los UTD y las UTW, que representan el comportamiento estacional diario y semanal respectivamente de la serie. Las variables independientes son binarias y valdrán 0 o 1 dependiendo del tiempo registrado de consumo. Por ejemplo, UTD1, que es una variable independiente asociada al comportamiento estacional diario, valdrá 1 cuando el tiempo de registro corresponda a el primer tiempo observado al día y valdrá 0 para los otros casos. Una vez resuelto el problema de optimización y realizada la clasificación con K-means, se procede a obtener los centroides de cada perfil o clúster identificado, y es sobre estos centroides que se aplican las diferentes técnicas de predicción. Las técnicas de predicción propuestas por Laurinek son las siguientes. Tenemos Exponential Smooth, que es una técnica capaz de capturar información como la tendencia al aumento de la disminución del consumo o la estacionalidad en el consumo del cliente. Laurinek emplea 3 tipos de Exponential Smooth y en cada paso elige el mejor de estos 3 tipos. El primer tipo es Exponential Smooth con tendencia, el segundo es Exponential Smooth con tendencia amortiguada, es decir, el aumento o la disminución en el consumo tiende a estabilizarse a medida que pasa el tiempo, y el tercer modelo es sin tendencia. En cada paso de predicción se elige el mejor de los modelos para realizar la predicción. El criterio de elección es el criterio Aikek Information Criterion, el cual calcula el error de los modelos ajustados a los datos de entrenamiento y además penaliza la cantidad de argumentos empleados por cada modelo, la cantidad de parámetros empleados por cada modelo. También se tiene la técnica Random Forest de árboles de decisión regresivos no correlacionados entre sí, en donde cada árbol de forma independiente hace una predicción y el resultado final de la predicción es el promedio de los resultados de cada árbol. Laurinek emplea Random Forest para predecir la parte estacional de la serie y el modelo autorregresivo ARIMA para predecir la parte no estacional. También se plantea un modelo de regresión lineal multiplicativo para realizar predicciones en donde las variables independientes definidas anteriormente, en lugar de sumarse, ahora se multiplican todas entre sí. Y la técnica más sencilla es Seasonal Naive, el cual determina que el valor consumido por el cliente para la siguiente semana
será igual a lo consumido en la semana anterior. Aplicada una de estas técnicas de predicción, obtenido los m nuevos valores futuros predichos para cada clúster, el último paso de Laurinek es desnormalizar estos valores con la función inversa z-score para obtener, a partir de las predicciones de los clústeres, las predicciones para cada cliente en particular. El método de Laurinek no considera la predicción para clientes con observaciones incompletas. Por lo tanto, es necesario hacer una extensión a este método para incorporar a este tipo de clientes. La extensión propuesta en este trabajo es la siguiente. Se tiene una serie de un cliente con observaciones incompletas. El primer paso que se realiza es normalizar la serie con la función z-score. A continuación, lo que se hace es asignarle un perfil o clúster de los que fueron identificados. Esto se realiza asignándole el perfil o clúster cuyo centroide sea el más cercano a los valores del consumo en distancia euclidia para los tiempos observados del cliente. Y el último paso es desnormalizar las predicciones del clúster al cual le fue asignado para obtener las predicciones del cliente. El dataset utilizado comprende a clientes del Servicio de Energía Eléctrica de Australia, ubicados en la región de Nueva Gales del Sur, con el foco principal de clientes en la ciudad de Newcastle. Se tiene que hay registros de consumo en este dataset desde octubre del año 2011 hasta febrero del año 2014. Hay más de 400.000 clientes registrados en este dataset y los intervalos entre cada tiempo de consumo es de 30 minutos. El registro de temperaturas, por otra parte, se obtuvo de los datos climáticos publicados para la ciudad de Newcastle en el sitio timeanddate.com. Momento de ver los resultados. En primera instancia, se determinan cuáles son los mejores parámetros para los modelos propuestos. Los parámetros son los primeros dos, pertenecientes a la técnica de clustering, KMI3 y Lethal Max, mientras que el tercer parámetro, rango, corresponde a la técnica de completado de matrices TC propuesta. Sobre las diferentes combinaciones de parámetros hechos para la técnica TM-ITC y sobre la tabla de resultados generada, se pide una explanation table que explique aquellos casos en donde el error medio cuadrático en los resultados promedios de la predicción hayan sido menor a 0.15 para cada tiempo de predicción. La explanation table para la técnica TM es concluyente. En todos los casos se obtuvo un error medio cuadrático promedio menor a 0.15, mientras que para TC se tiene el siguiente resultado. El primer patrón nos indica que del total de 72 casos, la meta de un error medio cuadrático promedio menor a 0.15 se alcanzó solamente en un 4%. El segundo patrón nos indica que la mayoría de los casos fueron obtenidos con el rango óptimo valiendo 30, mientras que el patrón 3 y 4 simplemente nos informan que manteniendo fijo el rango óptimo en 30 y colocando el número de iteraciones del algoritmo de clustering valiendo 3 o 5, la meta nunca es alcanzada. En base a la observación de la tabla de resultados y el análisis hecho en la explanation table, se tiene que los parámetros óptimos para cada una de las técnicas es la siguiente. Ahora sí, momento de comparar las técnicas propuestas con las técnicas del estado del arte. Se tiene que las predicciones se hicieron sobre 539 clientes, de los cuales 89 tienen observaciones incompletas. Se eligen 21 días de entrenamiento y con la información de estos 21 días de consumo se predice el siguiente día de consumo para cada cliente. Los días comprendidos entre el 22 de abril y el 28 de abril del año 2013 son los elegidos para la predicción. Los clientes con observaciones completas comienzan sus observaciones a partir del 1 de abril y los clientes con observaciones incompletas comienzan sus observaciones a partir del 21 de abril, es decir, un día antes de comenzar las predicciones, de comenzar los días de predicción. Las técnicas propuestas son las siguientes: TM-ITC,
También se comparan las técnicas del estado del arte, las técnicas de Laurinek, Random Forest, Exponential Smooth, la regresión lineal y Seasonal Naive. Y como benchmark se comparan las siguientes dos técnicas o métodos que no emplean clustering. Ellas son Random Forest y Seasonal Naive, que se aplican sobre la serie de tiempo de cada uno de los clientes en particular. Los resultados en error medio cuadrático indican que sobre el total de 539 clientes, la mejor técnica es Exponential Smooth, con un valor de 0.0705 en error medio cuadrático promedio por tiempo de predicción. En cuanto a las técnicas propuestas, se tiene que TM es la mejor de las técnicas y TC obtiene los peores resultados del conjunto de técnicas. En este punto, cabe acotar de que la técnica propuesta TM, que emplea el algoritmo de clustering iterativo de este trabajo, representa un compromiso entre las técnicas de predicción que no emplean clustering y las técnicas de Laurinek, las cuales deben resolver un problema de optimalidad para obtener las features de cada cliente para luego sí aplicar el algoritmo de clustering K-means. Esto puede observarse mirando los resultados de la siguiente gráfica. En la gráfica se observa el error medio cuadrático promedio para 4 técnicas de predicción para los 89 clientes con observaciones incompletas. Las primeras 2 barras representan el resultado de las técnicas benchmark, Random Forest y Seasonal Naive, que no emplean clustering. La tercera barra representa el resultado de la técnica propuesta TM, la cual tiene una mejora del 7% en la predicción en comparación a la técnica que no emplea clustering, Seasonal Naive, mientras que la última técnica, la cuarta barra, es Seasonal Naive empleando clustering, técnica propuesta por Laurinek, la cual mejora en un 20% la predicción del benchmark Seasonal Naive sin emplear clustering. Las conclusiones son: TM representa un compromiso entre las técnicas de predicción empleando clustering de Laurinek y las técnicas benchmark que no emplean clustering. Se logra una mejora en la predicción para los clientes con observaciones incompletas, con una mejora del 7% para la técnica TM propuesta, y se implementa y emplea de manera exitosa la técnica de resumen automático Explanation Table, la cual fue utilizada a lo largo de todo el proyecto para interpretar y analizar las diferentes tablas de resultados que fueron generadas. Muchas gracias. ¿Preguntas?